Espérame tantito. Ahí está. Gracias. Pues bienvenidos todos. Buenas tardes. Espero que esta plática sea de utilidad para ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo soy Isabel Zubiría, soy directora de Certeza, soy pedagoga con especialidad en psicopedagogía, soy psicóloga con especialidad en terapia familiar. Soy sexóloga educativa y soy tanatóloga. El año pasado me honraron con el premio Mujeres que Cambian el Mundo por mi labor tanatológica. Y justamente creo que es lo que más me gusta hacer. Entonces espero que esta plática hoy les ayude. Vamos a hablar de los 5 consejos para hablar de la muerte de los niños. Les voy a dar 5 consejos. ¿Okay? Vamos a aprender qué es bueno decir y qué no es bueno decir. Y vamos a cerrar con unos tips para hablar de la muerte de los niños. Porque todos en algún momento nos encontramos con esas preguntas incómodas. Así es que vamos a arrancar. Les voy a compartir una presentación de PowerPoint. Por favor, si alguien no la ve, indíquenme en el chat. Ok, ahí la vemos todos. Bien, pues vamos a arrancar con este tema. ¿Cómo hablar de la muerte de los niños? Les dije que les iba a compartir 5 consejos y vámonos con el primero. El primer consejo que les quiero dar es buscar el momento adecuado, pero no solo eso, estar preparados. ¿Cómo es? Prepárate para hablar con el niño. Si estás estresado, tienes prisa, no tienes paciencia, no has comido, tienes sueño, no es un buen momento para hablar con ellos. ¿Por qué? Porque una vez que procesen lo que les digas, te van a hacer muchísimas preguntas. Entonces es importante estar preparados para hablar con ellos y tener claro cuál es el concepto de muerte para ti. Sobre todo si eres el adulto a cargo de ese niño, el papá o la mamá, es importante que tengan claro y estén de acuerdo ambos padres con el concepto de muerte que se les va a enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque esto que les digamos muy probablemente va a marcar su vida. Y sobre todo determinar cómo se van a enfrentar a las pérdidas a lo largo de su vida, a todo tipo de pérdida. Entonces hay que tener claro cuál es tu concepto y tu versión de la muerte, cuál es el que les quieres enseñar para luego decírselos. Siguiente consejo, la sinceridad. Sé sincero y siéntete seguro. Aunque hay preguntas o conversaciones que pudieran ser incómodas hacia los niños, sobre todo si nos hacen ver vulnerables, esto es lo más enriquecedor para ellos. Y el mostrar tus sentimientos y el mostrar tus miedos y el mostrar lo que sientes, les enseña mucho más que cualquier discurso que te hayas aprendido. Pues la sinceridad es la base para eso, ¿okay? Pero vamos a hablar con ellos de acuerdo a lo que necesiten según su edad. La base de esto, la clave de esto, es la edad que tenga el niño. Si no te sientes seguro, no hables con él. ¿Por qué? Porque los niños se dan cuenta de todo. ¿Okay? Entonces, lo más importante, ahorita vamos a ver cómo se les habla a cada edad, pero lo más importante es que seas sincero. Y si algo te pregunta no lo sabes, se vale decir no sé. ¿Okay? Siguiente consejo, la cercanía. No solo física, sino la cercanía emocional. Muchas veces se habla con los niños y ya no se les pregunta, ¿quieres saber algo? ¿Cómo te sientes? Ya nos olvidamos, ya les dijimos y ya que procesen y a ver qué pasa, ¿no? No, hay que tener cercanía con ellos, estar cerca de ellos para saber qué es lo que quieren saber y hasta dónde quieren saber, sobre todo si ellos se acercaron a preguntar. No hay que darles información equivocada sobre lo que es la muerte, no hay que mentirles. ¿Cómo voy a saber qué decirle a cada edad? Hay un concepto de muerte que tenemos los seres humanos de acuerdo a la edad que tenemos. Cada etapa de nuestra vida marca un concepto de muerte y en la infancia es el más cambiante. Los más pequeñitos, los bebés, lo conciben como un abandono.
no entienden muy bien qué es la muerte, pero simplemente al no ver a la figura que estaban acostumbrados a ver. Denme un segundo porque hay personas que me están preguntando cómo entrar. Ya, discúlpeme. Entonces, los más pequeñitos lo ven como un abandono, así como cuando la mamá se sale del cuarto y lloran porque no saben si va a regresar o no. Eso es lo que experimentan, una sensación de abandono momentáneo. Obviamente no le vamos a explicar todo un concepto de muerte a un bebé de 6 meses o de 1 año, pero sí hay que estar cerca de ellos porque sí se dan cuenta de la ausencia y sí experimentan ciertas emociones. ¿Okay? Después viene la etapa preescolar, los niños más pequeñitos. Para ellos la muerte es reversible, como en las caricaturas que se mueren en el siguiente capítulo reviven. Así es la muerte para estos niños. Entonces, si tú le dices que se murió la abuelita, se murió el vecino, se murió alguien, pues ellos están esperando que reviva pronto y que regrese. Incluso que regrese con superpoderes, ¿no? Fortalecido. Entonces es importante lo que les vamos a decir que vamos a ver más adelante a esta edad, pero tener claro que ellos ven la muerte así. Más grandecitos ya en la edad escolar, consideran que la muerte es lo que les pasa a otros. A ellos nunca les va a pasar. A sus papás no les va a pasar. Si se enteran de la muerte de los papás de un amiguito, van a caer en un miedo profundo de que sus papás mueran. ¿Por qué? Porque como creían que la muerte les pasaba a otros, les rompe el esquema por completo el pensar que les pueda pasar a ellos o en su familia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los chiquitos ya de primaria alta, ya como en la prepubertad, ellos ya empiezan a darse cuenta que la muerte es irreversible y hacen muchísimas preguntas. También los de la edad anterior te van a hacer varias preguntas que vamos a ver hacia el final de esta plática. ¿Okay? Y los chiquitos ya alrededor de los 10 años en adelante y los adolescentes ya ven la muerte como irreversible, ya tienen un concepto más parecido al que tenemos los adultos y ya saben que la muerte le puede pasar a cualquiera. Cualquiera de nosotros puede morir, no nada más se mueren los viejitos, no nada más se mueren los malos. Entonces, hay que tener en cuenta la edad que tiene el niño con el que vamos a hablar y cuál es su concepto de muerte. Y preguntarle siempre qué quiere saber, dónde lo escuchaste. Porque no siempre vamos a tener que hablar con ellos respecto a la muerte, porque haya caído una muerte en la familia. A veces lo vieron en internet, lo escucharon en la tele, en un videojuego. Entonces hay que preguntarle qué quiere saber. ¿Okay? Siguiente consejo, claridad, sé claro siempre. Sé sensible y hazle saber que la muerte es algo real, no le mientas. Permite que vaya procesando la información que le vas diciendo y que haga preguntas. A veces hay que esperar un poquito para que lleguen las preguntas. No dudes en lo que le vas a decir, porque es bien importante tu seguridad para darle estructura y seguridad al mismo. Se vale decir, no sé, si te pregunta cómo se le paró el corazón, qué hay después de la muerte, está sintiendo frío, tiene hambre y no sabe, se vale que digas no sé, se vale que digas que no, se vale llorar, se vale abrazar. Es mucho mejor mostrar tu vulnerabilidad que hacerte el fuerte y pretender ser duro y que no sientes. Porque los niños se dan cuenta y perciben de todo. ¿Okay? Siguiente consejo, espera con tranquilidad. Espera que el niño analice y procese a su manera todo lo que le dijiste, toda esta nueva información que le has aportado. Tranquilizarte y no asustarlo. Es bien importante, vamos a ver al rato en qué decir y qué no decir. No decirles cosas que a nosotros nos parecen una respuesta fácil para salir del paso, pero que les puede generar miedo y después trae consecuencias. ¿Sí? No hay que mentirles y tener paciencia y darles tiempo a que hagan preguntas. No siempre te van a hacer las preguntas en la primera conversación. A veces van a regresar después a quererte preguntar. A veces entre juegos o entre dibujos se van a acercar a preguntar. Tenle paciencia, por favor, para responderles. ¿Okay? Les voy a contar una historia, que es un caso real que atendí. Una chiquita que perdió a una tía de su papá y mientras llegaban al velatorio al cual la llevaron,
Mientras llegaban al velatorio, cuando iban llegando, ven que sale la madrina de la niña, con la cual tenía mucha convivencia y era como su segunda madre. Sale a comprar unas flores a un puesto de flores que estaba fuera del velatorio y justo cuando sale la atropella un camión. La niña presenció esto. Cómo atropellaban a su madrina, cómo quedó el cuerpo, en la banqueta, todo lo que pasó, todo el caos que se originó. Y tenía un doble duelo, pero además era su primera experiencia y contacto con la muerte y fue algo muy aparatoso. Entonces a los papás se les hizo fácil decirles que se quedó dormida. La consecuencia fue que la niña no quería dormir por las noches, mucho menos quedarse sola en su recámara, porque asumía que le iba a pasar lo mismo y que algo le iba a romper el cráneo y iba a ver el destripadero que fue. Y fue difícil romper con esta parte porque ella confiaba y creía por completo en lo que decían sus papás, y romper eso era difícil, esa como lealtad y esa confianza. Y lo que le generaron fue pesadillas, no poder dormir, si acaso dormiera con ellos, empezó a haber problemas de pareja por la falta de intimidad porque tenían a la niña ahí durmiendo con ellos. Fue una situación que creció demasiado simplemente por darle una versión poco adecuada de la situación. Claro, los papás ni eran especialistas ni estaban preparados, el caos era demasiado y trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero por eso es importante tener en cuenta qué decir y qué no decir. ¿Sí? ¿Qué no decir? Por favor, como les digo, no le digan al chiquito se quedó dormida la persona. ¿Por qué? Porque les causa un miedo profundo a que sus seres queridos duerman y a dormir. ¿Sí? No decirle está en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido que el cielo es la bóveda de color azul celeste que vemos, a veces medio contaminada, ¿verdad? Cuando volteamos para arriba y entonces ellos voltean y ven, pues que no ven a su ser querido, no entienden qué hace ahí, si está en una nube, si es una estrella, y esto puede generar, dependiendo de la edad del niño, una serie de confusiones y fantasías que no siempre son agradables. No decir ya descansó, porque entonces pareciera que si te cansas, te vas a morir. Tampoco decirles no pasa nada, porque sí pasa, el vacío se siente, la ausencia se siente, hay un duelo en la familia, hay tristeza. Entonces decir no pasa nada es como anular lo que pudieran estar sintiendo y lo que nosotros mismos podemos estar sintiendo. ¿Okay? No decirle no preguntes, tiene derecho a querer saber, tiene derecho a no estar solo y a ser parte de eso. No decirle se lo llevó tú, tu abuelita, tu tío, cualquier muerto anterior. Hay una idea, una creencia generalizada de que cuando alguien muere, se lleva a alguien más de la familia. ¿Okay? Esto es un mito. Llega a haber coincidencias, llega a haber veces que las personas se deprimen o ya tenían padecimientos sumados y ante el estrés que provoca una pérdida, se enferman de gravedad y quizás se mueren. Pero si le dices que se lo llevó, esto les ocasiona muchísimo miedo porque están esperando a ver a que se lo lleven a ellos o a sus papás o a sus seres más cercanos. ¿Okay? El no decirles nada esperando que no se den cuenta, que no lo noten, que no van a extrañar a la persona, que se les olvide, tampoco. Porque aunque estén chiquitos, sí lo notan. ¿Okay? No decirle échale ganas, porque échale ganas a qué. Es más importante preguntarles cómo se sienten, qué están sintiendo y validar esto. Decirles ánimo, porque ni siquiera saben muy bien por qué están desanimados. Y si ven a los adultos y a las figuras de autoridad que tienen tristes y cabizbajos, pues van a empezar a conflictuarse en por qué yo tengo que estar animado y ellos no. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Bloquear tus emociones o mentirle tampoco es buena idea. Que los niños se dan cuenta y solo les creamos un conflicto entre sus pensamientos y emociones y lo que están viendo en la realidad. ¿Okay? Decirles, no te preocupes, te está observando todo el tiempo, también les genera miedo. Y entonces empiezan a no querer estar solos, a no querer ir al baño, porque se sienten vigilados por el espíritu. Y no falta que les cuenten historias de fantasmas, que las buscan en internet, que esto llegue y entonces, si sumado a eso les dices que su ser que partió los está observando todo el tiempo, podemos
desencadenar problemas como el de la chiquita que les platicaba. ¿Okay? Ahora eres el hombre de la casa o la mujer de la casa. Esto no, tampoco es adecuado porque es una gran carga de responsabilidad. Es aventarles el paquete de ahora tú nos vas a cuidar, mantener, hacer feliz, proteger y no te puedes morir. Muchas personas cuando se muere el papá o se muere la mamá, les dan el lugar de la pareja. Duérmete conmigo, te platico todo, participa en las decisiones. Esto no es adecuado porque, primero, cuando la persona quiere volver a tener pareja, el niño o niña se pone súper celoso y enojado porque siente que se le está desbancando. Segundo, se desubica completamente del rol en el que está y se le hace perder la infancia. Se le avienta un paquete de responsabilidad con el cual no puede lidiar, no está preparado. Entonces, por favor, nunca eres el hombre o la mujer de la casa. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Si tienen alguna duda, pueden abrir sus micrófonos. ¿No? Okay. Entonces vamos a pasar a qué sí es adecuado decir. ¿Okay? Sí podemos explicarle que el cuerpo de quien ha muerto dejó de funcionar. Incluso podemos decirle su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de respirar, estaba enfermo, dependiendo cómo haya sido la muerte de la persona, sin entrar en detalles feos, en detalles sanguinarios. ¿Okay? Y tener en cuenta la creencia espiritual de la familia y del niño, porque a veces podemos decirle su alma sigue viva, ahora vive en nuestro recuerdo, nuestro corazón, dependiendo si esa familia o si ese niño al que estás guiando, o si sea tu hijo, tu sobrino, tu alumno, alguien, creen o no creen en que haya vida después de la muerte. Pero sí podemos decirle, para no entrar en problemas, que el cuerpo dejó de funcionar y se muere. Probablemente nos van a preguntar, ¿y dónde está ahora? O si vive en el panteón, o si no tiene miedo de estar enterrado, o si sintió feo cuando lo cremaron. Pero vamos a darles la información de acuerdo a lo que necesiten saber y no se les olvide de acuerdo a la edad. ¿Okay? Si te preguntan si la persona está bien, se vale decirle que está bien y que le sigue queriendo, que no le olvida, que no es lo mismo a te está viendo todo el tiempo y está contigo todo el tiempo. ¿Okay? Podemos explicarles el proceso de muerte con la metáfora de la mariposa de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Para quienes no sepan quién fue ella fue una psiquiatra que se considera la pionera en la tanatología porque trabajó durante muchos años en la sala de moribundos de un hospital, acompañando a morir a la gente, acompañándola en sus últimos momentos y describió las etapas de duelo por las que pasamos, las etapas cuando te estás acercando a la muerte y a veces tenía ella que explicarle a las demás personas cómo era el proceso de morir. Es autora de varios libros y ella lo equipara con la metáfora de la mariposa. Lo retoma un poco de Viktor Frankl, el autor del libro El hombre en busca de sentido. La explicación es la siguiente: somos como orugas, entramos a una crisálida, un capullo y renacemos como mariposas. Esta transición se equipararía a la muerte, a una muerte prometedora de que hay vida después de la muerte y de que hay algo mejor. Esta explicación es bastante útil cuando vamos a hablar con los niños. ¿Okay? Explicarles que las personas mueren, pero también que la muerte es universal y todos los seres vivos mueren, las plantitas, los animales. Que ellos sepan que todos nos vamos a morir, pero que no es una amenaza que te acecha todo el tiempo, que vivas con terror de que quizás mañana no despiertes. Pero que es parte de la vida, es universal, nos pasa a todos. ¿Okay? De preferencia no hablarles de cosas tipo castigo como purgatorios, infiernos, o que conciban la muerte como un castigo, como algo que le pasa solo a los malos. ¿Por qué? Porque cuando se muera un ser querido, o en el caso de que tengan que enfrentarse a su propia muerte, lo van a ver como algo muy malo y vamos a dificultarles el proceso. ¿Okay? Mostrarnos vulnerables, como les decía, mostrar nuestras emociones. Si lloramos, lloramos. Si queremos un abrazo, queremos un abrazo. Esto ayuda mucho más que hacerte el duro y el insensible.
Y sobre todo, cuando suceda la muerte de un familiar del niño, sobre todo si es un familiar muy cercano, directo, como los papás, los abuelos, los hermanos, es importante informar a la escuela donde va el niño, si es que ya asiste al colegio, cuanto antes, para que sepan qué medidas tomar y cómo cuidarlo, incluso cuidarlo de estas versiones de fantasmas y de cosas, e informarle al niño lo más pronto posible. Siempre y cuando, acuérdense, hayamos preparado nuestro ser, estemos preparados, haya un espacio para decírselo, el momento adecuado, tomando en cuenta las recomendaciones anteriores, pero decírselo cuanto antes, no ocultarles todo hasta después de que pasó el funeral. Incluso se les puede hacer partícipe de los funerales, siempre y cuando haya un adulto que esté pegado a ellos, que los guíe y que les explique qué está sucediendo. ¿Okay? No se recomienda que un niño vea un cadáver. ¿Por qué? Porque estos recuerdos de lo que el niño ve vienen como flashback, como recuerdos, durante el proceso de duelo y lo pueden dificultar y atorar. ¿Okay? En este caso es mejor que el niño recuerde a la persona como era en vida. Sin embargo, hay familias que acostumbran y que sienten que el ritual no está completo si el niño no ve el cadáver. Aunque no se recomienda, si este fuera el caso, el niño tiene que estar acompañado de alguien que lo contenga y que se haga cargo de sí, pero no se recomienda que vea el cadáver. Sin embargo, sí puede participar del funeral. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, Hola, Celeste. hola, ¿qué tal? Bueno, sí tengo muchas dudas. A ver. Hace 2 años perdimos a mi papá. Mi hija hace 2 años tenía 5. Este, Desafortunadamente mi hija, vaya, procesó todo. Mi papá tenía cáncer, procesó todo, llegó al hospital, mi papá lo llevamos, pues, y él falleció ahí en el hospital. Mi esposo salió y pues nos dijo que había muerto mi papá, entonces pues fue algo impactante para mi hija porque ella también le decía, papá, mi papá. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, la manera más fácil para nosotros sí fue decirle que pues sí, que su corazón dejó de latir porque sí murió de un paro cardíaco, y que abuelito estaba en el cielo, ¿no? Y que de allá la iba a cuidar y que todo iba a estar bien. Y así lo procesó mi hija. Hasta el día de hoy mi hija pues dice que abuelito está en el cielo y que la cuida, ¿no? Que, mamá, yo me voy a la escuela y sé que mi abuelito me va a cuidar, ¿no? Me ve desde allá arriba. Nosotros sí hicimos eso, que en el sepelio, cargamos a la niña y pues se despidió de su abuelito, ¿no? Pero ella también lo pidió mucho porque era muy apegada. Entonces, mi hija hasta el día de hoy, o sea, recuerda a su abuelito, habla de él y todo, y dice, mi abuelito está en el cielo, ¿no? Y esa es su creencia y vaya, yo no se la he quitado o manejado de otra manera. Aquí la consecuencia es que al momento de que pasa esto, yo, el apego que le tenía a mi hija o eh, no sé, como el cariño de madre a hija y todo eso desaparece de mí. O sea, no, me cuesta mucho trabajo ya abrazar a mi hija, a verla, porque siento yo que me va a pasar algo similar como lo de mi papá con mi hija. No, no sé por qué lo asimilé así o por qué lo estoy retomando así. Ok, a ver, ¿tu miedo es que te pase algo y ella sufra? ¿Como Sí. sufriste tú con tu papá? Ok. Tengo una duda antes. ¿Cómo le has platicado tú que es el cielo? Eh, De hecho, no, o sea, no le he platicado cómo es el cielo. Y mi esposo le ha dicho que es un lugar tranquilo, que donde todos vamos para allá y que vamos a estar bien y vamos a ver a nuestros seres queridos. Es lo único que se le ha dicho, pero de ahí en fuera yo no le he manejado otra información. Ok. Tenía 5 años. ¿Ahorita tiene cuántos? ¿Me dijiste? 7. 7. Ok. Ella tampoco ha preguntado cómo es el cielo. No, no. Ok.
está en la edad en que la muerte les pasa a otros. Sí. Y a otros que no están cerquita. Y cuando sucedió, estaba todavía en la edad en que la muerte es reversible. Posiblemente por esto no le causó como mayor cuestionamiento, ¿no? Sí. Está en el cielo, que quién sabe qué es, pero parece que es un buen lugar. Sí. Sin embargo, este distanciamiento emocional tuyo sí le puede generar un duelo que va a botar en la adolescencia. Okay. Entonces, es importante que haya cercanía emocional, como decíamos en uno de los consejos, cercanía no solo física, sino también emocional con ella. ¿Por qué? En la infancia se fija nuestras reacciones a las pérdidas. Cuando ella sufra pérdidas a lo largo de su vida, si sea un despido, un robo o algo, lo va a asociar con que sus seres que ama se alejan, con que la dejan de querer. Y Okay. esto va a ser muy doloroso en su reacción, muy doloroso para ella. Pero además de todo, si esperemos no sufra ninguna pérdida, que sea adulta, ya lo más grande posible, pero en la Sí. adolescencia va a votar esta situación como un abandono tuyo ante el dolor. Sí. Entonces, trata por favor de trabajarlo en ti y ya, Sí. aunque sea de mentis, aunque sea fingido, tener cierta cercanía con ella, tanto física como emocional. Okay. Okay, muy bien. Gracias. Si necesitas alguna asesoría o algo, con gusto me puedes contactar por privado. Al final les voy a dejar mis datos. Muchas gracias. Ok, no, gracias a ti por la confianza. Y Consuelo quiere hacer unos comentarios. Consuelo, por favor, ya está escribiendo. ¿Es posible que la falta de un ser querido sea detonante de una conducta desafiante de un niño de 8 años? Sí. Sí, sí es posible. Justamente, si no se tomó en cuenta esto que dijimos, sobre todo el cómo estás, cómo te sientes, es posible. ¿Okay? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ok, voy a continuar compartiéndoles la presentación. A ver. ¿Qué sucede o cómo trabajarlo en un niño muy pequeño? Ok, en niños muy pequeños se trabaja con cuentos. Varios cuentos en la red, si quieren yo les puedo compartir uno muy sencillito. Se trabaja así, con cuentos y fábulas o con esta metáfora de la mariposa. Ok, con cuentos. A los 3 años puede ser con cuentos y ellos van asociando poco a poco, pero sobre todo tienes alguna pregunta, quieres saber algo y esta parte de la cercanía física y emocional es importante con ellos, porque ellos al vernos tristes o distantes lo perciben. A lo mejor no lo asocian del todo, pero perciben que algo está pasando. Okay, voy a continuar con la... Ok, antes de darles los tips, hay algunas preguntas que hacen los niños cuando les hablamos de la muerte o cuando ocurre una muerte en la familia. Hay algunas preguntas que son como recurrentes, por ejemplo, ¿qué es la muerte? Tenemos que estar preparados desde antes para decirles qué es la muerte. ¿Okay? Y acuérdense, parejas de acuerdo a qué se les va a decir. Hay muchísimo conflicto cuando son de diferentes religiones o creencias espirituales, cuando los suegros quieren decir una cosa, los otros abuelos quieren decir otra, pero la mamá otra, pero el papá otro, o cuando deciden que de esto no se habla en casa porque se atrae la muerte. Esto genera un conflicto, al final genera un conflicto en algún punto de la vida. ¿Okay? Les voy a contar otro caso. Atendí hace poco a una persona en cuya familia era una superstición no hablar de la muerte, porque hablar de testamentos, muerte, panteones, etcétera, consideraban que era atraer. Y entonces son una familia longeva que no tuvo pérdidas durante la infancia, pero cuando esta persona llega a ser adulta, se le empiezan a morir familiares en cadenita, que el primo, el tío, el sobrino, etcétera, hasta que se muere el papá. Cuando muere el papá, que es cuando me contacta, me preguntaba, dejo abierto el ataúd, cierro, cómo lo visto, cremación o entierro, todas estas cosas que yo no tenía como tanatóloga por qué decidir, sino la persona que se fue debió haberse adueñado de su proceso, y debió haber dispuesto qué quería que sucediera. Pues jamás se habló.
Y la persona dejó problemas legales, dejó este vacío, generó culpas, entre los hermanos se pelearon porque uno lo quería cremar, el otro lo quería enterrar. Los hermanos eran de distinta creencia religiosa, entonces uno quería un tipo de servicios, otro que sí querían dar de comer, que si no, que si panteón caro, que si panteón barato, que si el velatorio, que si es... Y todo fue un pleito, todo fue un zafarrancho, la familia se dividió porque nunca se habló de la muerte. Pero sobre todo, todos se quedaron con un duelo complicado porque ni siquiera tenían construido un concepto de muerte y un concepto de trascendencia. Entonces es bien importante que en algún punto las familias se pongan de acuerdo y toquen estos temas. ¿Okay? Ahí les van las preguntas más frecuentes que hacen los niños. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué se mueren los demás? ¿Cuándo moriremos? ¿Hay algo después de la muerte? Mi mascota también se va a morir. ¿Los juguetes se mueren? Esas son de las preguntas más comunes. También te pueden preguntar, ¿tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿Todavía le duele? ¿Ahora quién le da su medicina? ¿Quién le soba? ¿Puede ver la tele? ¿No se escucha? La película Coco tuvo una gran aceptación porque aborda los 3 miedos básicos del ser humano, que son morir solo, morir con dolor y no trascender. ¿Okay? No trascender es ser olvidado. Entonces esta película, al decirnos que mientras te acuerdes de la persona y pongas una fotito en el altar de muertos, puedes seguir viviendo en el lugar de los muertos y no va a desaparecer, aborda estos miedos y por eso fue tan exitosa. Es una buena película para que vean los niños y una forma de que se acostumbren a que el tema de la muerte se puede tratar y se puede honrar a los otros y se les puede recordar bonito en algún momento sin dolor. Entonces, es una buena ayuda esta película, es una buena ayuda el ritual del Día de Muertos, pero si se les permite participar, que decoren, que pongan la florecita, que pongan el papelito picado, que preparen algo de comer, en fin. Por ahí vi en el chat, déjenme dejar de compartir porque se me cierra el chat. ¿Cuál es su opinión respecto a hablar de la muerte antes de que esto suceda? ¿Dónde quiero que me entiendan? Es bueno y es necesario porque permite que las personas se adueñen de su proceso y los que se van a quedar sepan qué hacer y no les pase como este caso que les contaba. ¿Okay? Es bueno. De hecho, hoy en día existe algo que se llama ley de voluntad anticipada, donde uno dice eso, no nada más si quiere estar conectado, intubado, con ayudas auxiliares médicas, sino también qué quieres que pase contigo. Y es una manera de dejar un testamento vital. A ver, Consuelo, me tocó ver alguna vez una niña que decía a todos con orgullo y presunción que su abuelita había muerto y parece que nadie sabía cómo decirle a lo que la niña sucedía. Claro, la niña lo que está haciendo al sacar el tema era un poco decir, cuéntenme qué es lo que está pasando. ¿Okay? Justamente estaba como llamando la atención con eso, porque era lo que quería saber. ¿Más dudas? Acuérdense que los niños muchas veces sacan los temas que quieren trabajar, muchas veces. De esta manera, como pláticas en los dibujos. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Ok, bueno. Al final de esto les voy a compartir un enlace de dónde descargar un cuento para que puedan compartir con los niños en caso de que lo necesiten. No se me vayan a desconectar cuando terminemos para que lo puedan ver, porque si no, de otro modo me es difícil. Hola Lili, tenerlos a todos en contacto. A los que van entrando, esto va a quedar grabado, no se preocupen. Okay, bueno, pues vamos a continuar. Por último, les quiero compartir 3 grandes tips que podrían como resumir
cómo hablarles a los chiquitos de la muerte. Y son, primero que nada, no lo dejes solo. Sé su figura de apego y contención, es decir, quédate con él para saber qué siente, qué dudas tiene, explicarle qué va a pasar, por qué está pasando. Y permítele estar en familia, no lo relegues, no lo escondas durante un proceso de muerte en la familia. Procura que su día a día sea el mismo, hay que evitarles cambios bruscos, porque si los cambiamos pero de casa, pero de escuela, pero se les murió alguno de los padres, les quitamos su cuarto, estas cosas, dejan de ver a sus amigos, etcétera, estas cosas solamente les crean como duelos sumados. Entonces tratemos en la medida de lo posible que continúen con la rutina como la venían teniendo, pero seamos flexibles. A lo mejor no va a poner igual atención en la escuela, a lo mejor no va a realizar las tareas tan rápido como les hacía. Esto es normal. Como nosotros también pasamos por una fase de duelo y podemos estar con problemas de atención, tristes, con insomnio, los niños también. Entonces, por favor, tratemos de que su rutina cambie lo menos posible y seamos flexibles, ¿sí? Y ayudarles a comprender, no les mientan y pregúntenle cómo se siente. Es bien importante y básico preguntarle cómo se siente. Aunque solo te conteste bien, es importante estar al tanto de sus sentimientos y de sus emociones. ¿Y por ahí que tenían las dudas? Sí, probablemente vuelva a dar el taller de duelo vía WhatsApp. Enriqueta, ¿qué rituales? Si quieres, abre tu micrófono y nos dices con tu voz, por favor. Ok, los que se hacen en las diferentes religiones. Sí, porque estos rituales, acuérdense que todos los rituales funerarios son para los que se quedan, no para los que se van. Alivian un poco el dolor, alivian un poco la culpa y nos permiten despedirnos e ir soltando. Entonces, estos rituales son buenos. Por eso. Porque permiten esto que es el preámbulo para que iniciemos a elaborar el duelo una vez que se siente la ausencia. ¿Cuándo siento la ausencia? ¿Cuándo entró el duelo? Una vez que se acabaron los rituales religiosos. Cuando ya te quedas solo, cuando ya no hay rosarios, por ejemplo, y estás pensando que darle de comer a la persona, cuando ya se depositaron las cenizas, cuando ya, desde la creencia que sea, cuando se acaben las exequias y los rituales, entonces es cuando la gente se queda sola y se enfrenta verdaderamente a la ausencia. Y ahí es donde inicia el duelo. Entonces sí es necesario. Nos dice Lili, fíjate que en mi experiencia cuando algún niño tiene una pérdida, sí noto que hay cambios drásticos en el trabajo del niño, claro. Y es muy, muy común que estén dispersos, como distraídos, sobre todo si les dimos esta información que les dije hace rato, que les choca en su cabeza y les crea un choque entre emociones y la realidad y será, pues más se dispersan. Pero nosotros también, ¿recuerdan algún momento donde hayan vivido un duelo? Por robo, por asalto, ruptura amorosa, o muerte de alguien, andamos como distraídos, se nos olvidan las cosas. En fin, yo les comparto, cuando murió mi mamá, según yo, muy tanatóloga, no estaba atravesando el duelo con sufrimiento y me puse a trabajar como una loca. Tenía cursos todos los días, pero programa de radio, de televisión, enlaces aquí, enlaces allá, no tenía un segundo. Y un día fui a comprar mi súper. Y al momento de firmar con la tarjeta, no me acordaba cómo firmar. Entonces, lo único que estaba haciendo era posponiendo mi duelo y ese fue el evento que me hizo ver que sí estaba pasando algo conmigo. Porque cómo era posible que olvidara mi firma, ¿no? Entonces, esto también les pasa a los niños. Y les puede pasar mucho más fuerte si no les ponemos atención. ¿Ok? ¿Los niños viven las etapas del proceso de duelo de las que habla Elizabeth Kubler? Sí, todos las vivimos. ¿A qué edad se considera que los niños se dan cuenta de la muerte por lo de preguntar cómo se siente y darle contención? Ellos, como les expliqué hace ratito,
Según su edad, conciben la muerte, pero todos se dan cuenta de que la muerte pasa, solo que tienen diferente concepción según su edad. Por favor, comente cómo se va dando este proceso de duelo en los niños. En todo se da de la misma forma. Primero hay una etapa donde no lo crees, donde no sabes muy bien qué está pasando. Después hay un poco de enojo y sobre todo en los niños si les mentimos, si no los incluimos, se van a mostrar agresivos, se van a mostrar rebeldones, berrinchudos. Después viene una etapa de negociación. En los niños más bien es la etapa de preguntones o de hacer estas cosas como de llamar la atención al estar hablando, incluso jugando, ¿no? Mi abuelita se murió. Después pasamos, si hablamos con ellos, a una etapa de tristeza leve. Si no hablamos con ellos, pero te están viendo triste, pueden llegar incluso a deprimirse. Y por último, vamos a la aceptación, que nos lleva a una adaptación. Se activa nuestra resiliencia y puede generar un aprendizaje, una readaptación. ¿Okay? Esta forma de trabajo funciona. ¿Qué cambios habría cuando el niño que puede fallecer, por ejemplo, de cáncer? Ok. Cuando el niño es quien va a morir, cuando el niño es el enfermo terminal, su concepto de muerte es el mismo. Entonces hay que acercarse con ellos de acuerdo a su concepto de muerte. Lo más importante aquí es que vean la muerte como parte de la vida, como algo universal, nos pasa a todos y no es un castigo. ¿Okay? Y a partir de ahí hay diversas estrategias para abordarlo. ¿Okay? Vamos a dar un curso sobre tanatología infantil, ya les hablará Ros más adelantito de ellos, y ahí vamos a manejar estrategias para esto. A mis sobrinas de 8 y 9 años les dijeron que su mamá había muerto por no comer, pero esa no es la verdad. Yo les quise decir que no era así, que ella tenía una enfermedad, no sé si hice bien o no, pero no les pude explicar el proceso que vivió, no les pude explicar el proceso que vivió su mamá, mi hermana. ¿Se quedaron con la idea de que fue por no comer, Jenny? ¿O si se enteraron que fue? Así es, ok, bueno. Aquí muy probablemente las niñas lo repliquen y a quien vean que no está comiendo bien le digan te vas a morir. Y muy probablemente sientan miedo cuando no tengan hambre, cuando vean que alguien no tiene hambre, o la mascota, o alguien así. No hay que mentirles. Ok, No hay que mira, lo mentirles. que pasó fue que la mayor está comiendo mucho y está subiendo de peso. Bueno, la de 9 años. Y la de 8 años, pues es la que tarda mucho en comer. Entonces, a ella fue a la que no le puedo explicar con detalle todo el proceso de qué pasó su mamá, pero yo solamente les pude decir eso, ¿no? Ya no sé cómo explicarles lo demás porque, o sea, también no creo saber bien la forma de la explicación que debo de darles a la edad que tienen. Ok, bueno, aquí también los cuentos te podrían ayudar. Y a eso iba. Pueden tomarlo como que su mamá, ¿cómo se le ocurrió no comer si sabía que se podía morir y las iba a dejar solas? Y entonces pueden dejar de comer por querer estar con la mamá. O pueden comer de más y incurrir en algún trastorno alimenticio con tal de no morir. Okay. Ros, ¿me puedes ayudar con la persona que no tiene audio, por favor? ¿Cómo abordarlo con una niña con síndrome de Down? Mi papi falleció en agosto y ella fantasea con que lo ve y está siempre a su lado. ¿Qué edad tiene? Edad mental. Ok, fíjense bien. Las personas que... 13 años, sí. Las personas que tienen alguna discapacidad de tipo intelectual siempre van a tener una edad mental menor a la que tenga a su edad cronológica. Entonces hay que abordarla como niños chiquitos. Los niños Down son muy cariñosos, incluso hasta encimositos. Entonces hay que tener cercanía física, mucho apapacho, no mentirle y también con cuentos pudiera servir con ella, con dibujo y que quizás con un poco de terapia de juego. ¿Más dudas? ¿No? Ok. Entonces, le paso el micrófono a Ros un momentito y luego regreso yo para hacer un cierre con ustedes si ya no tienen más dudas.
Aquí estoy. Gracias, Ros. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues súper interesante, ¿no? El tema. ¿Cuántas veces hemos estado frente a algún niño y de plano nos quedamos en blanco porque no sabemos ni qué hacer, ni qué decir, ni qué no decir? Y bueno, les voy a hacer un anuncio rápido. Vamos a dar un curso, igual en línea, va a ser un curso corto, intensivo, de 6 horas. Son 3 horas un día y 3 horas otro día. Esto será el 16 y 17 de abril. Es que jueves y viernes de esta semana. Va a ser de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Qué se va a tocar en este curso? Bueno, vamos a tocar qué es la tanatología infantil. Vamos a tocar los aspectos psicológicos del niño, todo este proceso psicológico, el evolutivo de los niños, el niño y la muerte, cómo ven los niños a la muerte, cuál es su concepto de muerte y para que sepamos exactamente en qué edad están, cuál es el concepto de la muerte que tienen para poder hablarles de una manera más adecuada y poderles ayudar más. Vamos a hablar de pérdida en la infancia, el duelo en la infancia y vamos a hablar también de principios de consejería tanatológica en los niños, también de interpretación tanatológica del dibujo infantil, la interpretación tanatológica del dibujo infantil. Vamos a hablar de etapas del dibujo infantil, detección tanatológica. Acuérdense, todo esto es tanatológico, del abuso sexual y de la violencia. Vamos a hablar de señales de alerta, el manejo de la ira y al final algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Para que sea lo más dinámico y lo más práctico este curso. Este curso va a tener un costo igual de 300 pesos, como el pasado de primeros auxilios psicológicos, pero los que son alumnos nuestros y los que ya tomaron el otro curso van a poder tener el curso por solo 200 pesos y van a tener su constancia de asistencia con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, igual va a ser en línea. Y pues nada, esa es la invitación que tenemos para ustedes. Esperemos que se apunten, que se anoten y que se hagan, vayan adquiriendo más formación en este tema de la muerte tan importante. Así que al ratito, si quieren, pues me mandan mensaje, quien vaya a querer este curso y pues nos veríamos el próximo jueves y viernes de esta semana. Gracias, Isa. A ti, Ros. Les acabo de compartir el link para el cuento que les puede ayudar para el trabajo, para hablar con la muerte de los niños. Nos dice Enriqueta, el tío de una niña estuvo en el hospital, después murió. La niña se culpa por haber pensado que él podría morir. ¿Cómo ayudarle? La niña tenía 11 años. Ok. Hay que hablar con ella, a ver cómo se siente y exactamente de dónde viene la culpa. Hay una cosa que se llama mito fundante. El mito fundante es aquello que escuchamos que los adultos dicen respecto a la muerte donde crecemos. Debe haber algo en ese mito fundante que es culpígeno y que es lo que está provocando que ella se sienta así. Además, hay que explicarle que ella no tenía la vida o la muerte de esa persona en sus manos, pero más allá de eso hay que explorar cuál es el mito fundante, lo que ella está escuchando, porque por ahí viene el asunto. ¿Okay? ¿Tiene alguien alguna duda más? Ok. Pues entonces yo me despido, cierro con esto. Si alguien tiene algún problema, quiere tomar el curso y tiene algún problema para el pago, acérquense a Rosa o a mí. De verdad, lo que queremos es hacer llegar esta información a la mayor cantidad de personas. Entonces, si alguien lo quiere tomar y tiene problemas para el pago, acérquense a nosotros por privado. Les voy a poner aquí, o si me ayudas, Rosa, a poner tu teléfono y yo, por favor. Y bueno, respecto a la situación que estamos viviendo y lo que se va a desencadenar ahora que viene el pico máximo de contagios y sus consecuencias, recuerden por favor que los niños recordarán este periodo como uno de los mejores o peores de su vida.
o uno de los mejores o peores momentos de su niñez. Depende de nosotros cómo les hagamos ver la situación. Y es bien importante hacerles ver que la muerte es parte de la vida. Porque si no, vamos a desencadenar mucha culpa en muchas situaciones con esto. Me gustaría, si me lo permiten, cerrar con una frase de Montaigne, este hombre del Renacimiento, que además fue el precursor de los ensayos, esos ensayos que les dejan en la escuela, ese tipo literario, lo inventó él. Y entonces esta frase a mí me gusta mucho y con esto quiero cerrar. Además, déjenme. Los tíchaselos y muñeca, no lo dejes solo, sé su figura de apego y permítele estar en familia. Procura que su día a día sea el mismo, evítale cambios en su rutina y sé flexible en su rutina. Ayúdale a comprender, no le mientas y pregúntale cómo se siente. De todos modos, esto va a quedar grabado. Lo vamos a compartir en la página de Certeza y en el canal de YouTube de Certeza por si alguien lo quiere volver a ver. Ok, les pongo mi teléfono hasta que se me olvide. Ahí está en el chat el link para el cuento. Cópienlo, por favor, porque cuando cierren la sesión ya no va a estar disponible. ¿Ok? Y bueno, si me lo permiten, gracias. Si me lo permiten, cierro con esta frase, por favor. Quien enseña al hombre a morir, le enseña también a vivir. Por favor, enseñemos a nuestros niños a vivir. Les agradezco mucho su atención. Y sigan pendientes, vamos a estar haciendo unas pláticas gratuitas. Gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias, maestras. Gracias, Bye, bonita bye. noche. Gracias. Nos vemos el jueves. Quien se anote, mándenos mensaje, porfa, para irlos anotando, porque ya es pronto, ya faltan como 3 días, ¿ok? Entonces nos vemos Muchas el gracias. jueves. Gracias. Gracias. Ay, Celeste, un gusto verte por acá. No, ya sabe, me interesaba el tema, usted sabe. Claro que sí, Celeste. Un abrazo. Gracias, Doc, igual. Bye. Bye.